¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí en esta mañana a través de este canal Es Hombre de Fe. Muchísimas gracias por acompañarme. Quiero invitarte a que si puedes compartir este video en los diferentes grupos para que podamos alcanzar a los máximos posibles. Estamos viendo en Mateo, ya estamos terminando Mateo, pero la verdad que hay tantas verdades espirituales y quiero hacer un hincapié en esta parte, en la última parte del libro de Mateos, que nos da una bella promesa. Amén. Así es que va a ser una continuación de lo que hablamos el día de ayer. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. La palabra de Dios dice así, Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos cómo este pasaje maravilloso nos habla de una promesa que Dios nos da a todas las personas, no solamente a estos discípulos que estaban aquí, sino también a los discípulos que se iban a convertir después de ellos, porque Jesús les dio esta promesa a ellos, pero también que iban a ser discípulos y a su vez, cuando estas personas fueran discípulos de Jesús, también las promesas les alcanzarían. Y fíjate, dice, en primer lugar tienen que enseñarles, o sea, tenemos la responsabilidad de enseñar a las personas que no saben y darles la promesa que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y estábamos hablando precisamente de este tema, que en muchas ocasiones nosotros nos cuesta trabajo confiar en Dios, porque pues vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de inmundicia y la gente falla porque pues por las diferentes circunstancias, ¿no? Y hablábamos de que pues nuestros padres nos han fallado, nuestros amigos, las personas que nos han rodeado, la familia, todos en algún momento dado nos han fallado y también nosotros hemos fallado. Muchas ocasiones nosotros hemos quedado de hacer algo y no lo cumplimos, o quedamos de llegar a cierta hora, llegamos tarde o no llegamos. Y entonces sabemos que por más de que nos esforcemos, es imposible en algunas ocasiones poder cumplir nuestro pacto. Y en cierta manera también desconfiamos en algunas ocasiones de Dios, o algunas personas desconfían de Dios porque muchas veces hemos orado o le hemos pedido a Dios que haga algo que nos ayude en una situación, en un problema, en alguna adversidad, y quizás no hemos escuchado o no hemos visto la respuesta de parte de Dios y creemos que Dios no nos ha escuchado. Pero debemos de saber que Dios es un Dios fiel. Uno de los atributos de Dios, sabemos que Dios es omnipotente, omnipresente, Dios es eterno, Dios es santo, pero también Dios es fiel. Amén. Y si Dios hace una promesa, Dios cumple sus promesas. Pero ¿qué es lo que pasa en algunas ocasiones que le pedimos a Dios y no vemos la respuesta? Y puede haber varias circunstancias, amén. Pero una de ellas es de que en algunas ocasiones no sabemos pedir. Y quiero leer una cita que está en Santiago, capítulo 4, versículo 3 en adelante. Dice: y pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros delitos y pasiones. O sea, fíjate, en muchas ocasiones nosotros no recibimos lo que estamos pidiendo porque estamos pidiendo conforme a nuestros deseos. Somos egoístas, somos orgullosos, o no es lo que Dios espera que nosotros pidamos. Entonces, esto es importante. O sea, no todo lo que nosotros le pedimos a Dios, Dios no lo va a complacer. Esto es esencial, ¿ok? Porque hay mucha gente en el mundo que dice: es que yo le he pedido esto, y yo le he pedido esto otro, y Dios no contesta mi oración. Ok, permíteme. Entonces, eso que le estás pidiendo, ¿es algo que Dios quiere que se haga?
¿O nada más estás pidiendo por tu capricho, por tu orgullo, por tu ego? ¿Ok? Dice, para satisfacer en los placeres, en tus deseos. Entonces, Dios es un Dios perfecto que sabe el pasado, sabe el presente y sabe el futuro. Y si Dios contestara todas nuestras oraciones, muchas veces nos puede pasar a perjudicar. Voy a ponerte un ejemplo. Yo cuando estaba pequeño, pues mis padres me llevaban a la iglesia y recuerdo que en aquel entonces, no sé si ya eran muy famosos, pero en aquel entonces salieron unos carros, o yo los conocí en ese entonces, tenía unos 13, 14 años, y salió un carro que se llamaba Lamborghini. Creo que todavía existen los Lamborghinis. Y yo le decía, Señor, yo quiero un Lamborghini. Es más, hasta compré un póster y lo tenía ahí en mi casa y lloraba, Señor, imagínate, yo en un Lamborghini. O sea, sería súper. Y hasta le decía qué color lo quería y pues súper, ¿no? Entonces yo estaba tratando de ser específico y hasta el día de hoy nunca llegó el Lamborghini, ¿no? Y ahora entiendo, o sea, yo era un chavo de 13, 14 años y duré varios años pidiendo, imagínate que yo hubiera tenido un carro de esos. O sea, en primer lugar no sabía manejar bien, ¿ok? Y quizás hubiera sido algo perjudicial para mí. Imagínate un chavo teniendo un carro de esa categoría, o sea, iba a ser un caos mi vida, podía, no sé, a lo mejor tomar o a lo mejor chocar, o atropellar a alguien. Entonces, Dios nunca me concedió eso, ¿ok? ¿Y por qué? Pues porque Dios es bueno. En ese entonces yo estaba niño, estaba pequeño y como que quería que Dios me cumpliera todos mis caprichos. Pero Dios sabe perfectamente lo que nosotros necesitamos. Entonces, muchas veces nosotros no recibimos porque no estamos pidiendo conforme a nuestros deseos, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, ¿ok? Y no solo eso, sino que también en contra de alguien más. El otro día íbamos a comer, mi esposa y yo, y en eso yo me di la vuelta en U, y en cuanto me di la vuelta en U, venía un policía. Y mi esposa dice, hay un policía, pero ya estaba ahí, dije, pues ya ni modo, o sea, ya me agarraron, dije, ya me vieron, ¿no? Pero el policía como que a lo mejor me vio y dijo, bueno, pues lo voy a dejar, o sea, pero mi esposa empezó a orar y, Señor, tú los ciegas para que no nos vean, y ya estaba orando, y ya después le dije, mija, permíteme, o sea, quizás la oración, quiero creer que tenía buenas intenciones de que no nos vieran para que no nos multaran y pudiéramos llegar a comer, ¿no? Pero el cegarlos, o sea, le dije, mija, no debes de pedir así. Ay, pues Dios sabe lo que yo me refería. Pero entonces, hay veces que no sabemos pedir, ¿ok? Pedimos mal, ¿ok? Y Dios es un Dios bueno y misericordioso. Imagínate, hubiera escuchado la oración de mi esposa y quedan ciegos ahí. Y es más, hasta hubieran ocasionado un accidente mayor, porque imagínate, van manejando a velocidad y de repente quedaron ciegos, pues chocan y atropellan a alguien y hubiera sido algo trágico. Entonces, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios misericordioso, ¿ok? Y en algunas ocasiones estamos pidiendo algo que Dios no es su voluntad, como yo ponía el ejemplo el día de ayer, de cuando mi madre estaba muy delicada y yo oraba para que Dios la sanara. Yo iba a la iglesia cuando estaba pequeño y me había tocado ver algunos milagros, algunas sanidades, algo sobrenatural, y yo podía creer que Dios tenía la capacidad para poder levantarla de la cama. Pero mientras yo oraba, nada sucedió, ¿ok? Y yo sí, en un momento dado, me puse triste y melancólico, pero después entendí que era el tiempo de Dios. O sea, venimos a este mundo para cumplir un propósito. Y cuando terminamos con ese propósito, Dios nos recoge. Y después entendí que en el amor de Dios por mi madre, Él la recogió. Mi madre estaba pasando por una situación muy difícil, estaba pasando por mucho dolor y a nosotros nos dolía, o sea, le dolía a ella, nos dolía a nosotros, a mi padre, ¿qué? A nosotros como hijos, a los familiares, toda la gente que la amábamos, pero también a Dios. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Es tiempo. Y Dios la recogió. Amén. Entonces, Dios no se equivoca.
Lo que sí está mal es de que en algunas ocasiones nosotros tengamos algo en contra de Dios. Me ha tocado ver personas como que agarran un coraje o un resentimiento en contra de Dios porque no le cumple todos sus caprichos. Esto no está bien. Okay, definitivamente no es algo correcto. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada debemos de guardar nuestro corazón. Entonces debemos de entender que en algunas ocasiones no es la voluntad de Dios. O sea, no puede estarnos complaciendo lo que nosotros queremos. O hay veces que estamos pidiendo algo que es conforme a nuestros caprichos, nuestro orgullo, nuestro ego. Entonces Dios no lo da. O hay veces que estamos pidiendo algo en contra de la voluntad de Dios. Yo recuerdo que estaba orando por un amigo que estaba muy, muy enfermo y él era un siervo de Dios. Y yo estaba orando. El Señor, haz un milagro en la vida de tu siervo. Y Dios me dijo, es tiempo, lo voy a recoger. Y la verdad, pues me dolió porque pues ya no lo iba a ver. Éramos grandes amigos. Y me dolió también por su familia, por su esposa, por sus hijos. Pero Dios me lo había mostrado que ya lo iba a recoger. ¿Ok? Porque era el tiempo. Hay tiempo de hombre y hay tiempo de Dios. Y nosotros no podemos oponernos a la voluntad de Dios, sino que Él es nuestro Señor, Él es soberano y nosotros tenemos que estar sujetos. Somos esclavos, somos siervos de Dios. Y si a Dios le place, es lo mejor. La palabra de Dios dice que todas las cosas vienen a bien para los que amamos a Dios. Todas las cosas vienen a hacer algo, una mejoría. Entonces, cuando yo entiendo este concepto, aunque quizás no es lo que yo quiera, siempre va a ser lo mejor para Dios y para nosotros. ¿Ok? Entonces debemos de aprender a sujetarnos a la voluntad de Dios y también a esperar. O sea, hay otra parte también. En algunas ocasiones estamos pidiendo algo que es algo bueno, ¿ok? Es algo que Dios quiere darnos. Y hay ocasiones que estamos pidiendo eso y sí es la voluntad de Dios. O sea, es algo bueno, es algo que Dios quiere darnos, que es su voluntad, ¿ok? Que no nos va a venir a perjudicar, pero hay tiempo. Esto es algo maravilloso que yo he aprendido. Hay tiempo de Dios. Y en algunas ocasiones yo le he pedido a Dios algo y Dios me dice, sí. O sea, sí es mi voluntad que obtengas esto, o que logres esto o lo que sea. Pero tienes que aprender a esperar. Y Dios forja nuestro carácter, forja nuestra fe, nuestra confianza, nos da paciencia. Y es algo maravilloso. Quiero poner el ejemplo de Abraham. Abraham, Dios lo había bendecido grandemente. Eran amigos. Abraham y Dios eran amigos. Así dice la Biblia, el amigo de Dios. Qué maravilloso. Y en una ocasión, Abraham, orando con Dios, le dice, Señor, me has bendecido grandemente. Tengo una gran mujer, tengo siervos, tengo esclavos, tengo ganado y me has bendecido grandemente. Pero le dijo, pero no tengo prole, o sea, no tengo hijos. Dice, quisiera tener un hijo para en un momento dado poder todo lo que tú me has dado, heredarle a él. Y Dios le dijo, sí, te voy a dar un hijo. Y Abraham se puso muy contento. Fue y le comentó a su esposa y estaban bien felices. Uy, vamos a tener un hijo. Y estaban felices porque era lo que siempre habían anhelado. Pero pasó un mes y pasaron 2 meses y nada. Y luego pasaron 1 año y luego pasaron 5 años. Y pasaron años y nada sucedía. O sea, la promesa ya estaba, era algo que estaba en el corazón de Dios. La petición de ellos sí era su voluntad, pero tenían que esperar. Y de cuando le dijo la promesa a cuando se cumplió, pasaron 25 años. Amén. Hey, o sea, Dios nunca llega tarde. Dios siempre cumple sus promesas. Y debemos de descansar en esa promesa. No dejarnos llevar por la impaciencia. Es más, de hecho, ellos, por su impaciencia, Sara le dio a Agar, que era su criada, para que se
llegar a Abraham para que tuvieran relaciones y que tuviera un hijo, tratando de ayudarle a Dios, porque dicen, no, pues a lo mejor el problema, o sea, Dios ya nos dio la promesa, a lo mejor tú estás bien, pero a lo mejor yo porque soy estéril, a lo mejor no, pues voy a darte a mi criada para que para que podamos tener un hijo. Entonces, quiso ayudarle a Dios y eso les ocasionó un problema mayor. Por eso es importante que saber si lo que estamos pidiendo es lo que Dios nos quiere dar, si es su voluntad. Y si es su voluntad, tenemos que aprender a esperar en paciencia, confiando nuestra fe puesta en Él, sabiendo que Él siempre cumple sus promesas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar por el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por compartir este video. Espero que tengas un excelente y bendecido día. Y vamos a continuar con este tema, primeramente Dios, el día de mañana.